¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Mi Patria. Pues hoy vamos a platicar, amigos. Antes de comenzar a platicar, quiero presentarme ante ustedes, porque en mi video de presentación como tal del canal, no me ubican, digamos, como persona por mi nombre. Y bueno, me presento ante ustedes porque, efectivamente, ¿quién soy yo? Mi nombre es Salvador Delgado. Y bueno, esta es mi patria, la patria de ustedes. Y bueno, quería dejárselos presentes, pero también pues darles la bienvenida a un nuevo capítulo. Vamos a platicar el día de hoy, en este capítulo, le vamos a dar un seguimiento. Vamos a continuar con, vamos a llamarle el capítulo 2. De lo que habíamos platicado en nuestro episodio anterior, ¿verdad? Les voy platicando, les voy explicando. Hoy vamos a platicar de manera particular acerca del sistema político mexicano. Alguien va a preguntar, ¿sistema político mexicano? Sí, vamos a tratar de entender cómo la importancia que tiene para el desarrollo nacional. La importancia que tiene, cómo se ha venido manejando y por qué es importante continuar con el proyecto de transformación. Alguien me va a decir, bueno, entonces vas a hablar sobre un partido político o política. Bueno, es lo que les voy a explicar. Vamos a entender la importancia del sistema político, de cómo se maneja, vamos a decirlo actualmente, hacia dónde hay que transitar, por qué la importancia y por qué de eso depende la soberanía nacional y por qué de ahí depende el progreso del propio país. Vamos a tratar de desmenuzarlo. Vamos a platicar también acerca, quiero ir comenzando a redondear un poquito la idea de lo que les platiqué también el episodio anterior, sobre las reservas, la importancia como la abuelita de ir guardando unas moneditas de oro también, para que se vaya comprendiendo y vayamos abordando ese tema y vayamos uniendo todo. Comienzo con esto, miren, recuerden que hemos platicado acerca de los institutos autónomos. El gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la conferencia de prensa, nos ha platicado acerca de cómo estos organismos autónomos, pues de alguna manera, en efecto, fueron creados en los sexenios anteriores para la protección de esos intereses. Ya lo hemos platicado nosotros, cómo estos organismos autónomos brindan la protección a ciertas esferas, que al final del día esas esferas representan intereses de fuera. Alguien podría pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, ¿cómo se relacionan organismos autónomos con la política mexicana o el sistema político? Mejor lo acoto y lo digo como sistema político, porque la política mexicana o la política en lo general, pues es, en efecto, dicho por palabras del presidente, es un noble oficio. En efecto, la política es la manera de mediar y de ir conciliando intereses que son legítimos, y también ir en el mundo de la política, obviamente, se habla del interés nacional. El interés nacional siempre debe estar por encima de los intereses particulares. O sea, eso es ley. De eso no debe de haber confusión, porque el interés nacional es lo que nos defiende a todos. Básicamente, hablar de interés nacional es como decir, oye, ¿quieres ganar un sueldo bien o que te paguen poquito? Por decirlo. Ya platicaremos del tema laboral, es muy interesante porque todo esto se va uniendo, todo esto forma parte de un círculo, o debería de hacerlo así, miren, parte de un círculo. Bueno, vamos a tratar de entender. Hace muchos años, el sistema, los partidos políticos que estuvieron, el país fue gobernado por un partido político. Al paso del tiempo, los intereses, hablamos de ya por ahí de los 70s, 80s, los intereses, las presiones externas, las presiones del exterior, de intereses extranjeros, fueron cada vez penetrando más en la esfera de la política nacional. O sea, recordemos que siempre van a estar ahí los intereses. En México y en el mundo, siempre van a estar.
Pero bueno, por eso les he platicado en capítulos anteriores que hay que tener un sistema de inteligencia trabajando siempre en favor del país, algo que bueno, a partir pues sí, de los años del 88 para acá se fue en picada. Que bueno, lo fueron dañando un poco antes, pero bueno, de ahí fue el acabose. Durante todos estos años en el sistema, político del país, les voy a hacer este contexto para que vean a dónde vamos. Los intereses de extranjeros vinieron a meter más y más presión, precisamente lo que habíamos visto, ¿no? Cómo se fue devaluando la moneda, cómo la calidad de vida en el país comienza a disminuir. Y bueno, durante todo este proceso, este tiempo, pues un partido en el gobierno fue el que estuvo gobernando. Ante cada vez una peor calidad de vida durante aquellos sexenios, pues nacen nuevas opciones pues ahora sí que gente luchadores sociales, políticos, y buscaron un cambio. Efectivamente había otros partidos políticos. Se da en esa manera que se tenía durante aquellos años, que se tenía agarrado al país, uno de esas formas o de esas maneras que se manipuló o que se agarró al país fue a través de las elecciones. La Secretaría de Gobernación en aquellos sexenios fue la institución que también cumplía la función de llevar las elecciones. Entonces, lo que hablamos en la ocasión anterior, en aquellos años el gobierno fue juez y parte. Entonces, pues realmente no existía esa democracia. Bueno, vamos a entender esta parte de pues sí, la democracia. Básicamente el gobierno del pueblo. El pueblo es quien vota y pone a sus gobernantes, es quien elige. Bajo este esquema, los partidos políticos, sobre todo lo que se conoce como la oposición, que ustedes deben de tener muy presente, pues impulsan y buscan hacer una serie de reformas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha platicado en diferentes ocasiones, siendo él pues punta de lanza de ese cambio. O sea, el presidente pues trae su historia de lucha y como él efectivamente lo ha dicho, tiene sus principios muy sólidos, y durante aquellos años pues empujó y luchó. Claro, con otras personas, ¿verdad? Pero en su momento el presidente estuvo por esa transformación, para que hubiera democracia. De manera general, van avanzando los sexenios en aquellos tiempos, y se abre esa oportunidad para que el gobierno cree lo que se conoció como el IFE. Un instituto dedicado a ver por las elecciones. Que sea un instituto, técnicamente debía de ser un instituto ciudadano. Ahorita vamos a entender el porqué, la importancia de esas decisiones. Estos intereses extranjeros, obviamente ya teniendo todo un plan en el aspecto de, bueno, se fue devaluando la moneda, se abrió el sector, se abre el comercio, tratado de libre comercio, echan a competir a México, pues así que en las peores condiciones para México, todo favorable hacia el extranjero, pues ya, se da ese cambio técnicamente de las elecciones a través de un instituto, y dicen, ahora va a ser un instituto, qué padre. Hay que entender que, pues dicen por ahí, los tiempos políticos, ¿no? En aquel momento pues había que hacerse de un espacio para que las cosas se fueran transformando en aquel tiempo. Se da la creación de este instituto, pero obviamente pues los intereses no querían soltar pues sí, tenían muy agarrado en ese momento ya al país, a los gobiernos que estaban, y pues no querían soltar poder. Ceden, vamos a decirlo así, tengo que decirlo de esa manera, ceden
en el aspecto de decir, bueno, pues que se haga un instituto federal electoral. Ok, se comienzan a dar las elecciones, hay toda una historia que muchos ya conocen que sucede a lo largo del tiempo, bueno, se va avanzando. En algunos estados van tomando posición, lo que se conocía o se conoce como la oposición, bueno, va tomando posiciones. Llega ahora, vámonos más reciente, llega este gobierno impulsado por el pueblo. Hay que tener presente que al presidente, pues sí, llega al poder, llega al gobierno de México por el impulso de los ciudadanos. Ahorita vamos a tocar un tema bien interesante, bueno, una pasadita, ahorita les digo de qué. Llega al poder, ¿no? Y pues el presidente trae su plan de trabajo, traía, bueno, siempre ha estado en sus principios, bueno, apoyar, comprende perfectamente el presidente la importancia de apoyar al pueblo, ya que si apoyas al pueblo, pues en efecto estás dando fortaleza a la base de un país. Además de que definitivamente se crea o se aplica ahí la justicia para quienes menos tienen. Ok. ¿Qué hacen estos intereses? Antes de que llegara el gobierno, bueno, se crearon todos estos institutos autónomos que sirvieron para lo que habíamos platicado, proteger diferentes sectores, los sectores que más dinero dejan, los más representativos, protegiéndolos a través de institutos autónomos, y se les blinda a través de mencionar la autonomía, porque técnicamente el decir autónomo es que no depende su funcionamiento de nadie más. ¿Así? Entonces, de esa manera utilizan la ley para proteger a esos institutos. Bueno, llega el gobierno, viene haciendo los cambios que corresponden. Ustedes han escuchado acerca definitivamente lo platicamos la ocasión anterior, pero han escuchado acerca de esta historia de que se dice, el INE no se toca. Y uno se hace la pregunta, dices, ¿por qué no se toca? Incluso ustedes pueden llegar a ver en la televisión comerciales, spots que sacan donde dicen, si pierdes tu INE estarías perdiendo casi tu ciudadanía, ¿no? Cuando no, pues eso no se pierde, ¿no? O sea, una persona no pierde la ciudadanía. Quien nace en México adquiere la nacionalidad mexicana. El INE es un documento como en muchos, como otros documentos, que, te da te identifica con una personalidad jurídica, o sea, es un medio de identificación oficial, pero de la misma forma se puede utilizar un pasaporte. Si no ando equivocado, me parece que el servicio postal también tiene la cartilla de identificación, y si no me ando equivocando, menos que ya la hayan quitado, bueno, vi que la quitaron, pero no sé si todavía la hayan quitado ya de manera general, pero bueno, esa cartilla también cumple la función de identificación oficial, o la cumplía, no sé ahorita. Pero como esos medios, también hay otros medios de identificarse. Entonces, esta idea, esta narrativa, este intento de sacar un spot y decir, no, es que vas a perder, cuidado, no toquen al INE porque se pierde ciudadanía, pues es una mentira, totalmente. Pero vamos a tratar de entender por qué. El INE es un órgano igual que fue creado en durante ese paso de estar buscando espacios para democratizar al país, para llevar justicia, para que no lo estuvieran saqueando por aquellos años, pues tuvieron que buscar la manera de decirlo, de quitarle el control al gobierno para que no fuera juez y parte en aquellos años. Entonces se creó el INE, o bueno, en ese momento el IFE, pero vamos a decir como detalle, pues sí, lo meten en la Constitución como blindándolo esperando que no pueda ser tocado tan fácil. Se crean sus leyes adicionales que también norman y regulan el funcionamiento del INE. Alguien, les digo, podría decir, bueno, pero pues eso qué tiene de relevante, ¿no? O sea, al final, si ya se hizo una ley, si ya se modificó. Piensen ustedes, primero de entrada, pensemos en el costo que representa el INE. Ya se ha platicado al respecto.
hay varios institutos nacionales en cada estado, bueno, institutos estatales en cada estado, mucho presupuesto que solo crea burocracia. Alguien va a decir, es que vas en contra de los trabajadores. No, los trabajadores pueden seguir cumpliendo la función, sin embargo, el órgano como tal no tiene necesidad de ser tan grande, porque no es un acto de pensar en una nómina, sino lo que representa el costo. O sea, alguien va a decir el costo operativo, bueno, se incluye ahí la nómina, pero no es la nómina, sino es el costo de ejercer presupuesto para llevar unas elecciones es un armatroste muy grande que al final del día da resultados muy pequeños que se podrían maximizar haciendo más con menos. Eso cualquiera podría decir que está a discusión, estaría de revisar. Bueno, se escucha por ahí que algunos dicen, no, que es que la democracia cuesta, ¿no? Pues podría costar más. Cualquiera podría decir que cueste más y no pasa, y sería, no, pues que cada voto pueda costar 1,000, 2,000, 5,000 pesos, ¿no? O sea, que sea carísimo. Como si el decir carísimo representara que habría democracia, que ese es el punto. ¿A dónde voy con esto? Bueno, ¿qué sucede? ¿O por qué por qué se aferran tanto a defender a algunos? Y digo algunos, que funcionan como promotores de intereses extranjeros, que no quieren que se toque. ¿Cuál es el meollo en este asunto? Bueno, vamos a entender lo que les platicaba la ocasión pasada. En México existen 3 poderes: Poder Judicial de la Federación, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Y recordemos algo que nos ha platicado mucho el presidente, y en efecto, la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. ¿Existe realmente democracia? Es una pregunta. Y ahorita yo mismo hago la pregunta y yo mismo la contesto. Bueno, miren, existen 3 poderes. Para el poder ejecutivo, de manera general, es presidente. ¿Votan para escoger presidente o alguien lo pone? Es pregunta. Pues todos votamos. Todas las personas, todo el que tenga claro su credencial para votar, su credencial de elector, ¿verdad? Y cumpla, obviamente, tenga la mayoría de edad, que son 18 años, puede ejercer su derecho a votar. Y cualquier persona que esté registrada con su partido político, que tiene derecho, bueno, toda persona que tenga el derecho, puede votar y ser votado. O sea, puedes presentarte a una elección. Bueno, pero recuerden, sí se puede, sí votamos, o sea, votamos para escoger presidente. Ahí está la democracia. Cada quien va a votar, ya lo habíamos platicado en videos pasados, pues cada quien, cuando llegue el momento de escoger presidente en las próximas elecciones del 24, cuando termine este gobierno, pues que vote por su corcholata favorita, o sea, que busque a su candidato favorito. Pueden votar, claro. Entonces, ¿ahí tenemos democracia? Sí. ¿Qué buscaban en la reforma que no se pudo llevar sobre diputados y senadores? Disminuir la cantidad. Tiene su explicación. ¿Por qué no quieren rebajarla? Pero me voy a abstener ahorita de dar esa explicación, ya se las daré un poco más adelante, pero de manera general, así muy simplista, alguien dice, pues es que cuesta mucho. Pues a lo mejor vamos a quitarle el signo ahorita de interrogación, y decir, pues puede que cueste, puede que no cueste tanto. Son 500 diputados, podrían ser menos, sí, efectivamente. Pero aquí, tanto para diputados como para senadores, como para congresos locales, todas las representaciones del poder legislativo, ¿qué creen? Pues que también votamos. Porque cuando llega una elección, ¿qué es lo que hacemos? Pues te dan tu boletota y vas, y si es la presidencial, pues por presidente, y ahí va la de senadores cada 6 años, y te van la de los diputados. Así funciona. Y te va en las estatales, para el Congreso estatal. Y vuelvo a decirlo, ¿votamos? Sí votamos por el poder legislativo. Efectivamente, hay democracia. Ahora, ¿qué otro poder conforma
pues la República, en este caso la República Mexicana, el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que platicábamos la ocasión anterior? La importancia, las leyes se crean, son promovidas de manera general, también los ciudadanos, cumpliendo hay unos requisitos que también a mi parecer son muy excesivos, pero bueno, de manera general llevando una cantidad de firmas, un porcentaje, también un ciudadano puede presentar su iniciativa. Pero bueno, de manera general es el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo crea las leyes. Técnicamente se hacen o se crean para beneficio de la población, para el beneficio nacional. Si estás creando una ley, y lo digo respetuosamente, pues no estás creando una ley o no se debería de crear cosas que fueron hechas en sexenios pasadas para beneficiar intereses extranjeros. Porque imagínense que ustedes van a otro país y que digan, no, pues esta ley es para favorecer mexicanos para esto y esto y esto y esto, y que sea el mexicano quien cobre más sueldo en tal país. Pues no, nunca no lo van a encontrar ni de México ni de ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque bueno, están los derechos universales que amparan a todas las personas del mundo, pero cada país tiene sus derechos en sus debidas constituciones. Y al final del día, un derecho siempre va a buscar en cualquier parte del mundo que tenga que haya igualdad, de manera general. Entonces no se va a encontrar en ninguna parte una ley que favorezca intereses extranjeros, o sea, siendo de un país. O sea, no se busca crear leyes abusivas ni leyes en contra de nadie, simplemente leyes que brinden lo que se conoce piso parejo, que brinden certeza, que brinden seguridad, que den estabilidad a su población y a los negocios que se realizan de manera lícita dentro de ese estado, obviamente. Caso de México, pues que lo que beneficie al Estado mexicano. Bueno, así se entiende que funciona en la Cámara, en el Poder Legislativo. Esa es su función, de manera general, estar haciendo las leyes, si funciona, presentarlas, discutirlas, hacerle los cambios que procedan, si así se necesita, y pues ya, presentarlas y a ver si hay que subirlas al diario oficial, y listo, se vuelve ley. ¿Qué pasa? Que precisamente ya lo habíamos platicado, la Constitución, nuestra Constitución tiene esa facultad de amparo en favor de las personas, físico-moral. Y si alguna persona se siente agredida, agraviada por alguna ley que le esté causando alguna afectación, pues puede recurrir a esa facultad que da la ley. Recordemos, es el 103 y 107, si no me estoy equivocando, de la Constitución. Y el hecho de que tengamos esa protección en la Constitución sí nos beneficia como ciudadanos, como personas, para cualquiera que va a hacer el uso, pero va a depender aquí viene la parte interesante, de la decisión que tome un juez. Un juez pertenece al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sucede? El Poder Judicial de la Federación, así como lo habíamos platicado, tiene jueces, magistrados y ministros, de manera general, y toda una serie de tribunales a lo largo del país. Bueno, si una ley, vamos a decir, por buena que sea, para que pueda beneficiar a su población, si en algún momento algún interés extranjero viene y dice, no, a mí no me conviene, o sea, acuérdate que yo quiero renta vitalicia, porque si no hago puchero, ¿no? O sea, hacen pucheros, se enojan porque quieren seguir llevándose carretadas de dinero. Entonces, si hay una ley que les dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, así que trátame con respeto a mi población, trátame a mis ciudadanos con respeto y apégate a la ley. Muchas de esas facultades que brinda la Constitución la utilizan, buscan, se amparan con el Poder Judicial. Y toda una ley que fue discutida puede ser presentada por un representante de un partido, pero al final la discuten en comisiones, pueden ser 15, 20 personas, y después pasa a ser votada al Pleno. O sea, estamos hablando de que técnicamente 500 personas están definiendo el rumbo de esa ley, si pasa o no pasa, de manera general. 500 personas, si ponemos esto en una báscula, 500 personas se vuelven, pues ese ahorita sería ese peso para crear esa ley.
La ley de la ley que estemos hablando, o sea, la creación de una nueva ley o la modificación a alguna ley, algún reglamento. Técnicamente serían 500 personas quienes van a decidir ese destino de esa ley. Estamos hablando de que para que una decisión de peso, una decisión que afecta a millones de ciudadanos tenga validez, pues debe de ser discutida en el poder legislativo por muchas personas, los que son los representantes. Pero cuando alguien se ampara, y hablamos del amparo, pero no solo como amparo, sino que se puede meter una demanda directa o depende del tipo de asunto. Si es de relevancia nacional, se sube directo a la Corte y se discute en la Corte. La Corte ejerce algo que se llama facultad de atracción y jala ese caso para ser discutido cuando son temas de relevancia nacional. ¿Y qué pasa? Vamos ahorita, me quedo debajo de la Corte pensando en los juzgados, en los tribunales colegiados. ¿Qué sucede? Que ya sea una persona en un juzgado o un tribunal, porque pueden ser, si no estoy equivocando, tres magistrados los que pueden dar una sentencia, a favor o en contra. Pero bueno, vamos a pensarlo en un juez de amparo. Es solo una persona que estaría o que está decidiendo, se vuelve el contrapeso contra 500. Uno contra 500, porque alguien me va a decir, pues es que los 500 aquí pudieron no votar a favor. Efectivamente, si son leyes secundarias, pues bastaría que fueran 251 y ya con eso pasa. Pero bueno, técnicamente son 500. Esta persona, este juez, tiene, vamos a decirlo así, tiene el poder de ir contra el contrapeso, que es el poder legislativo. Una sola persona. Platicaba la importancia del poder de los tres poderes. En el caso del poder legislativo, escogemos y votamos por los diputados, por los representantes pues así se les conoce, ¿no? Los representantes populares. Votamos por, nosotros elegimos quién va a ser el diputado o el senador. E igual, desde luego para el poder ejecutivo, escogemos quién va a ser el presidente. Nosotros votamos por el candidato. Ustedes pueden votar, como les había platicado en los videos anteriores, por su corcholata favorita. Ustedes pueden votar por su candidato favorito. Nosotros, el pueblo, de manera general, y aquí quiero hacer esa acotación de nuevo, el pueblo somos ricos y pobres. O sea, el pueblo es la sociedad. Somos todos y todos, todo el que tenga su credencial para votar va a poder presentarse a votar. Así de simple. O sea, elegir a la persona que tenga el interés, en el caso del poder ejecutivo para presidente o en el caso del legislativo, diputados y senadores. Así funciona. Pero ¿dónde creen que no funciona así? En el poder judicial de la Federación. Lo digo de manera respetuosa, quiero explicarlo de manera respetuosa, sobre todo porque en efecto, voy a poner el caso de un juez. Cuando una persona se ampara, sea persona física, moral, un ciudadano, una empresa, pues acude a pedir la protección de la ley, acude a un juzgado, con un juez. Es una persona que va a evaluar esa ley y va a decir, pues sí, ¿sabes qué? Yo digo que esta ley sí te está afectando. Entonces su voto se vuelve un solo voto, o sea, o más bien no su voto, sino su sentencia, que es de una sola persona, que es el juez, va a determinar el peso que tiene una ley. Efectivamente, alguien me podría decir, pues esas son las facultades que tiene el Poder Judicial de la Federación. Pues sí, en efecto, son las facultades, pero esas facultades ya quedaron obsoletas, esas facultades ya quedaron atrasadas a lo que es el interés nacional que rige hoy al país, a la transformación que se está llevando. Alguien me podría decir, bueno, pues eso qué tiene que ver con lo que decías acerca del INE y todo esto. Bueno, esa historia que platican acerca de que el INE no se toca, es para evitar o para pretender proteger esa estructura alterna, paralela de los institutos autónomos, porque tanto el INE como todas las otras instituciones que hoy existen, conocidas como autónomas, son islas que solo sirven para atender intereses extranjeros para beneficio de intereses extranjeros. Si lo quiero decir de la forma más amable, nos tienen trabajando para ellos, para algunos grupos de interés, y no quieren ceder su renta, quieren que su renta sea vitalicia, quieren seguir llevándose la renta
de manera constante, y para eso fue que se crearon esos institutos en sexenios anteriores. Alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación? Bien, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, nosotros votamos por las personas que nos van a representar. Alguien me va a decir, no, es que en el Poder Judicial no se puede, porque solo un conocedor de la ley, un abogado, puede votar por un abogado o lo puede proponer, porque además alguien va a decir, es que está en la Constitución, el nombrar a los ministros, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, se hace por una terna que presenta el Ejecutivo. En este caso, pues el presidente hace una terna de candidatos, la presenta, se somete y se determina quién va a ocupar el cargo. O sea, escogen. Así funciona, sí, en efecto, así funciona. Pero ¿funciona para la actualidad, para lo que es hoy México, para la transformación que se está llevando? No funciona. Y es por eso que no quieren tocar al INE. El INE, independientemente del costo, que sí es excesivo, ya se está trabajando para que esos costos bajen, para que sea más funcional ese instituto de manera general, porque lo que trataron de crear es un organismo tipo monstruo. Lo voy a poner en un ejemplo. Están tratando de crear cáncer. Alguien va a decir, oye, ¿cómo dices eso, no? Pues sí, están tratando de hacer una estructura paralela como lo hicieron con los institutos autónomos, donde pretenden crear una burocracia, una estructura administrativa engorrosa que su administración se vuelva de alguna manera deficiente, que solo entre la misma estructura se pueda atender, porque hay institutos electorales en cada estado. La pregunta es que ¿a poco un instituto nacional no podría atender una elección? Los medios informáticos son de lo más eficiente. Se puede realizar muy fácil, de muy buena calidad y con mucho menor costo. Pero vamos a quitar por un momento el costo, que es elevadísimo, de acuerdo a lo que informa el gobierno, es de lo más caro que existe en el mundo, si no el más caro del mundo, imagínense. Pero vamos a dejar de lado el hecho del costo, solo de lado, no porque sea menor, o sea, no porque sea un punto menor, sino aquí el detalle está en que no quieren algunos promotores de intereses extranjeros que se toque al INE, porque en el momento en el que el INE técnicamente, el INE sí se toca y se tiene que ir ajustando a la realidad, quieren crear esa estructura paralela, fortalecida como un organismo administrativo, como un órgano de gobierno alterno. Imposible, no se puede. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación? Bueno, la importancia del INE es que también fue creado el Tribunal Electoral. Y adivinen qué, el Tribunal Electoral es una institución que también es autónoma y son los únicos que pueden determinar sobre los temas electorales. O sea, su función es validar o no, o dirimir alguna controversia de carácter electoral. ¿Por qué? Porque una mano lava la otra. El Tribunal Electoral es una estructura paralela junto al INE, que la intención es proteger técnicamente la funcionalidad del INE. Es como decir, el INE hace su labor. Ok, pero pues hubo fallas, por ahí hubo problemas entre partidos políticos, debe de entrar el tribunal. Alguien podría decir, oye, pero ¿por qué el tribunal está mal? Vamos a entender que para eso está el Poder Judicial de la Federación. Existen 3 poderes, no existen 4 o 5, o sea, no es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Instituto Electoral y Tribunal Electoral. No hay 5 poderes, ni hay 4, hay 3. Y el poder que debe dirimir las controversias de carácter constitucional, de carácter legal, es el Poder Judicial de la Federación. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en su momento, cuando crearon estos institutos, o este tribunal, lo hicieron con esa visión de quitar facultades a la ley para dejar
preparada una estructura, es como su plan B en caso de que se vayan tratando de desarmar estos institutos autónomos. Alguien me va a decir como que no les checa, ¿no? Me va a decir es que no checa. Bueno, voy para allá. ¿Qué pasa? Recordando acerca de la democracia la hacemos todos los ciudadanos. Cuando nosotros votamos, estamos eligiendo por el presidente, y el presidente, sea quien fuera, o sea, vamos a pensar que ya estamos en el 24 y que vamos a votar por algún nuevo candidato, quien llegara. Al final del día, el presidente es la persona que tiene que ver sobre los asuntos del país, o sea, ve sobre economía, a pesar de que no ejercen, para eso está el Poder Judicial, pero que tiene que verificar sobre economía, finanzas, meterse desde luego en el derecho, o sea, es una persona que tiene la capacidad, para eso se llega pues a esos cargos de gran relevancia para el país. Es una persona que debe tener mucha capacidad, como lo es en la actualidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué pasa con los otros poderes? Está el poder legislativo. Bueno, son muchos los representantes actualmente, 500 la Cámara de Diputados, y de la misma forma se integra, están los plurinominales y los de elección directa. Y bueno, pues como la ley lo permite, cualquier persona puede ser diputado. O sea, no te piden que para ser diputado o senador debas de tener doctorado o maestría. O sea, cualquier persona puede representar a sus ciudadanos. En este caso, le llaman, representan una sección. Cualquier persona puede representar. Y lo mismo, puede llegar en su momento, cumpliendo los requisitos, al cargo de presidente de la nación. Pero, ¿qué sucede en el Poder Judicial de la Federación? En el Poder Judicial de la Federación no es así. De ahí la relevancia, por eso les ponía este ejemplo. Cuando alguien se ampara y un juez, vamos a poner juez de distrito, si no está, y lo digo de manera respetuosa, si no está alineado, ahora sí que, pues si no es mexicano, ¿por qué no me dices? Pues sí, ¿cómo no va a ser mexicano, no? Si es juez, es que atienden a veces a intereses que no son los nacionales. Entonces, si un juez no atiende al interés nacional, pues va a emitir su sentencia, aunque le sea desfavorable o vaya en contra del interés nacional, que ya se ha visto, ha sido expuesto por el gobierno ya en reiteradas ocasiones en todas las materias, en lo penal, en lo civil, en lo laboral. Ya de lo laboral ya le hicieron unos ajustes muy interesantes, ya platicaremos acerca de eso, pero en lo mercantil, en todo, en lo administrativo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahí en el Poder Judicial de la Federación no elegimos a los jueces. Nosotros como ciudadanos no votamos por un juez, y un juez es quien está determinando el rumbo de una ley. De la misma forma sucede con los magistrados, y de la misma forma sucede con los ministros de la Suprema Corte. Y lo quiero decir de la manera más respetuosa, porque no quiero yo que se entienda que de una forma equivocada. Por eso pido disculpas porque no es mi intención, pero sí quiero ser muy puntual diciéndolo. ¿Qué sucede? Cuando un asunto no es resuelto o es de interés nacional, puede ser subido a la Corte. Les mencionaba que tiene la facultad la Corte de atracción, que cuando ve un caso, le presentan un caso que es de interés nacional, lo pueden jalar y ahí discutirlo. Y en efecto, siendo asuntos de interés nacional que representan soberanía, que representan bienestar para el país, si en todo caso los magistrados, vamos a decir, no atienden o no son, en este caso los ministros, o si algunos ministros o tienen esa visión, pues yo quiero decir, no alejada del interés nacional, pero si tienen una visión, pues poco, vamos a decir, poco amable hacia el interés nacional, pues muy seguramente podrían votar en contra.
de decisiones que afectan de forma directa al interés nacional. ¿Qué pasa con eso? Pues que nosotros no elegimos a esas personas, y lo digo respetuosamente. Nosotros no elegimos ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a los ministros, pero sí elegimos a los diputados, a los representantes, a los senadores, y elegimos al presidente. ¿Y dónde se relaciona esto con el INE? El INE es su muro, es su frente, digamos, de batalla, que no quieren técnicamente que les iba a decir que se les tire, que se les toque, pero no es no es por un acto de defensa del instituto como tal. O sea, eso no es el motivo de su defensa. Lo que no quieren es que sea, vamos a ponerlo en palabras más simples, metido en cintura el INE y el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral. Porque al hacer eso, se está dando el pie para que las personas tomen el control también, de manera respetuosa lo digo, sobre el Poder Judicial, para que se abra esta oportunidad, que de hecho yo así lo considero, y yo me manifestaría. Dicen por ahí, si tuviera que posicionarme, yo espero, probablemente en este gobierno ya no se pueda, no lo sé, tal vez sí, no lo sé, o tal vez no, pero yo sí pienso y considero de manera muy personal que debe de ser abierta la elección de ministros, por lo menos de magistrados y de ministros, con elección de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que también llegue la democracia al Poder Judicial de la Federación, para que seamos nosotros quienes elijamos a las personas que al final del día nos están representando. Porque alguien me podrá decir, no, espérate, lo que pasa es que son temas muy delicados que solamente los conocedores del derecho son los que pueden promover a las personas que van a ocupar esos cargos. Y no es así, porque ese es el equivalente de decir, no, espérate, ciudadano, no votes por presidente, déjaselo a los empresarios o déjaselo a los políticos de mayor jerarquía, que ellos voten que ellos pongan al presidente, hombre, tú no te presiones, tú no te preocupes. Y lo digo de manera respetuosa hacia los empresarios, porque hay empresarios, les podría jurar ahora en toda esta aventura que he tenido que dedicarme a investigar del caso de este muchacho, les puedo decir que, se los mencionaba con sorpresa, hay muchos empresarios que de verdad van así, miren, del brazo con el gobierno y van del brazo con la idea de un progreso en el país. Pero bueno, al final del día, existe en México, sí, claro, esa independencia de poderes, pero también debe de entenderse que un poder no es ajeno del pueblo. O sea, el que existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, pues no todavía veo algunas, le llamaría limitantes, pero está habiendo esa apertura hacia la ciudadanía. En el caso del gobierno del Ejecutivo Federal, pues hay una apertura total, o sea, de eso me consta, de eso se los puedo yo garantizar. Doy fe de que es así, al menos lo que yo he visto en el caso del Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo, ahí va. Pero el que no tiene esa condición de democracia, de manera respetuosa lo digo, es el Poder Judicial. Y hay quienes cuidan esos intereses extranjeros y esas personas, esos grupos de interés que están ahí, que quieren seguir viendo su renta, que quieren, que se emberrinchan pero terrible porque quieren tener renta vitalicia. Porque hablamos del sector de las telecomunicaciones, hay que hablar de otros sectores, poco a poco lo iremos desmenuzando. No quieren soltar, ellos se aferran, ellos piensan que ellos lo saben todo y lo pueden todo, y porque lo hicieron así durante tantos años, pues va a seguir así. Y no, entonces el miedo está en decir, no, que no se toque el INE, porque en el momento que se toque el INE, que ya fue tocado, pero todavía falta ir apretando más tuercas, porque pues ahorita se lograron algunas modificaciones, pero hay que ir a las modificaciones de fondo, como es esto del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es una institución que no debe de existir. Debería de existir, sí, como un apartado o como un anexo de un instituto electoral para dirimir
ciertas situaciones de carácter, vamos a llamar administrativo, sí, electoral, pero las decisiones no debe de haber nadie ni por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni a su lado. O sea, es un poder, son 3 poderes. En todo caso, este tribunal debería de tener sus decisiones, sí, pero si hubiera una controversia, que tuviera la capacidad la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de intervenir. Algo que no tienen en este momento, se los quitaron. ¿Para qué? Pues para que esos intereses que vienen de fuera puedan controlar, puedan ejercer de cierta manera control en las elecciones del país. Eso es básicamente lo que buscan. Entonces, regresando al punto inicial, es la importancia, o sea, el hecho de proteger todo esto es porque no quieren, no les interesa, no conviene a sus intereses de ellos. A nosotros nos afecta. Para nosotros es importante que sí sea, que exista la democracia en el Poder Judicial de la Federación. Y cuando hablo de democracia, es que sean los ciudadanos, cuando se presenten estas candidaturas para un magistrado, para un ministro, que seamos los ciudadanos quienes podamos elegir a las personas que van a representar. Por eso les ponía yo el ejemplo de que, imagínense, llega una empresa extranjera que siente que su derecho ha sido de este consorcio, de este conglomerado de empresas, de este grupo de interés que vienen de fuera, que diga, no, es que me quieren quitar mis millones, yo quiero renta vitalicia. Y entonces van, se amparan, y pues si tienen ahí al juez a modo, pues el juez pues les va a dar el beneficio, y les digo, ya lo ha platicado el gobierno, ya se ha visto. Entonces es el juez quien técnicamente su decisión, su sentencia, hace así al Poder Legislativo. O sea, él toma la decisión y la ley que fue formulada por otro poder quedó tirada. Solo una persona, 1 contra 500, para ponérselos fácil. ¿Qué les digo? O sea, técnicamente si son leyes secundarias pues serían 251, pero al final del día es 1 contra 500 y no puede ser eso. O sea, los contrapesos en la vida, la igualdad, no la olviden, la igualdad es básica en todo. Entonces, no puede haber esa desigualdad. Por eso la importancia de que seamos los ciudadanos quienes tengamos esa representatividad también en el Poder Judicial de la Federación. De ahí la importancia que el Instituto Electoral, que no quieren que se modifique, que bueno, vienen etapas donde vienen cambios de funcionarios y bueno, entran de diferentes partidos, ¿verdad? Que también hay un cochinero, una manera de manosearlo en el pasado, por eso duraron tanto estos que ahorita están, que ya se van. Pero la importancia está en que el Instituto Electoral debe de cumplir con esa función. Si realmente está en pro de la democracia, pues hay que democratizar al país, pues esa es su función. O sea, la democracia no nada más es votar por el presidente, por el poder ejecutivo, sino es votar por toda la esfera que representa la democracia, todo lo que nos afecta, en este caso las leyes, porque a través de las leyes es que han hecho toda esta estructura de modificación de institutos autónomos. Entonces, tener presente que ese es el motivo real del por qué no quieren que se toque al INE. Ahora bien, esto sí, al INE y al Tribunal Electoral. Y de ahí, bueno, pues la importancia de que dicen, no, que seamos nosotros mismos en el propio poder quienes pongamos a los que nos siguen. Entonces yo les decía, yo me pronuncio totalmente a favor. O sea, si alguien me pidiera mi opinión, ¿verdad? Pues ya ven que yo soy un simple quien. Pero si alguien me pidiera mi opinión, si no es este gobierno, o no se pudiera en este gobierno, digo, yo no lo sé, el siguiente gobierno obligado. De alguna manera existen los mecanismos legales, y cuando hablo de los mecanismos legales, pues vamos a decir que existen de varios tipos. Entonces, una manera en la que se reforme el Poder Judicial, obligado porque la democracia tiene que caer en el Poder Judicial. Tenemos que ser los ciudadanos quienes elijamos a las personas que nos representan para, pues les iba a decir para entender la ley, pues sí, para expresar la ley, para determinar una ley, sobre todo
cuando se trata del interés nacional. Y recuerden, interés nacional no es ponerse encima de ninguna empresa extranjera, de ninguna empresa grande nacional, de ningún ciudadano. Es simplemente buscar el interés nacional, porque repito, uno de los requisitos para de entrada para ser juez y para ejercer es ser mexicano. Entonces, si te piden ser mexicano, ¿por qué será? A menos que digan, ¿sabes qué? Pues puede ser de cualquier país, hombre, tú ven y ponte a hacer leyes porque pues tú puedes darle favoritismo a quien quieras. No, hay que proteger el interés nacional siempre. Interés nacional somos ricos y pobres, porque francamente, o sea, es rico y pobre buscando que siempre se llegue a esa igualdad. O sea, no es quitarle a quien más tiene y si los que menos tienen, pues apoyarles a que tengan, pero no quitándole a los de arriba, que es lo que ha hecho este gobierno precisamente, ha sabido llevar. O sea, deja que ha puesto piso parejo y apoya a quienes menos necesitan. Eso es pues es lo que somos todos, somos pueblos y al final somos interés nacional. Entonces, ese es el meollo, amigos, esa es la importancia de esta idea que se traen acerca del INE. Desafortunadamente la quieren vender como si fuera, como si trataran de hacer creer, o han tratado de hacer creer, que el INE representa casi nacionalidad, ¿no? Es como, cuidado, porque si nos tocan al INE y dejas de ser mexicano, aguas, no, hombre, ya, o sea, se fue. No, ustedes no compren esas, no se crean esas. Les había platicado en la ocasión pasada, y esto lo van a ver muy reiterado conforme a mediados que lleguemos de este año, va a iniciar, porque pues ya viendo los asuntos políticos, en el caso de México, desde luego, pues las campañas, vamos a decir, políticas, y bueno, pues ahí es donde estos intereses van a tratar de estar haciendo todo ese ruido de que, bueno, ya saben, todas las patrañas y mentiras que se avientan. Ha sido, yo al menos lo he visto ya no reiterativo, ya nadie se las compra, pero al final del día tratan de vender la idea de que uno pierde identidad nacional si alguien toca el INE o cosa por el estilo. No, eso es mentira, eso es de lo más falso. La realidad detrás de todo esto es que no se quiere que exista esa democracia, que la democracia alcance al Poder Judicial, porque a través del Poder Judicial ellos pueden mover los hilos. Lo utilizan no como contrapeso, sino lo utilizan como medio de presión para tratar de afectar al país. Punto. Si ven que sus intereses económicos se están viendo afectados, y cuando digo intereses económicos me estoy yendo bien amable, porque esos no son intereses económicos, eso es saqueo. O sea, al final del día eso es un abuso de gente que no tiene, pues no tiene idea. No tiene idea, pues francamente ya no sé si decirles de lo que hacen, pero por lo menos no tienen, pues no tienen patria. Bueno, pero es que son extranjeros, bueno, pues allá en sus patrias, allá en sus naciones. Pero así es, amigos, no se crean esa historia. Esto es muy de la realidad. Debemos de votar porque, y digo votar en el aspecto de estar ejerciendo presión. Repito, no sé si en este gobierno se pueda, pero el que siga, si no se hace si no se promueve alguna acción en este gobierno, que el que siga use todos los mecanismos legales, porque repito, hay muchos. Entonces hay quienes, precisamente nuestro sistema político permite que en caso de ser necesario, dicen por ahí, jale la palanca, porque no es posible que se pretenda tener secuestrado a un poder que debería de servir para estar normando las leyes de la mejor manera, tratando de afectar la soberanía nacional. Quiero hacer, abro comillas, diciendo, no todos los que están en el Poder Judicial aceptan ese tipo de órdenes o ese tipo de situaciones, pero de que sí los hay, sí los hay. Lamentablemente yo todavía inocentemente pensaba hasta hace unos días que no era así. O sea, tenía el entendido de que lo había, pero bueno, ya revisando y viendo, y les digo que me tengo que hacer llegar de información, ya es cuando uno dice, no es posible. O sea, sí duele, o sea, me duele como mexicano tener que ver que haya personas que les vendan ilusiones y que sientan que proteger su patria es ir en contra del interés nacional.
me resulta a mí abrumadoramente absurdo, es algo ofensivo, es insultante. Entonces de ahí esa importancia, o sea, lo repito y lo reitero, si este gobierno no lo puede presentar en este tiempo, porque también algo que a mí me han dicho, ¿no? Política es tiempo, tiempo y tiempo. Me lo reiteran mucho. Y ese énfasis creo yo es porque, bueno, efectivamente, ¿no? Llega un momento en el que todo cambia, guste o no guste, pero siempre el cambio va y deberá de ser en el ámbito positivo, claro, pero hay personas que se niegan, que de verdad pareciera que es su deporte ir en contra del interés nacional. O sea, ya es como un acto de decir, o sea, yo tengo el poder y lo ejercen de una manera que no, y hago referencia en varios niveles del poder judicial. Hay gente que de verdad pierde de vista lo que es importante. O sea, de verdad pierden de vista lo que es importante. Y repito, interés nacional, y hago mucho énfasis en el caso nacional, caso México, porque interés nacional somos todos, todas las personas, todos los ciudadanos, clase baja, clase media, clase alta. O sea, todas las personas vamos en el mismo barco, todas las personas vamos para el mismo lugar, de manera general. Entonces, que haya quienes piensan que su deporte es como sentirse, ahora sí que sentirse los populares, tomando decisiones un poquito fuera fuera del sentido común, sí me hace sentir triste, pero bueno. Dirían, mi tristeza no es de la importancia de ellos, ¿verdad? Y sí, claro, yo lo entiendo, pero sí es muy importante atender a eso y que les repito, si el siguiente gobierno que tome las medidas, porque se cuentan con los mecanismos legales. Ahorita no los voy a tocar, no los voy a mencionar, pero existen los mecanismos legales, vamos a decirlo, con o sin ayuda política. ¿Por qué? Porque hay gente que pretende hacer creer que dice, es que es una imposición. No, imposición es que nos pretendan estar saqueando. Imposición es que pretendan estar manipulando. Un Estado de Derecho, en el caso de México, está conformado por 3 poderes. Y los 3 poderes conforman al Estado mexicano, no al Estado, o sea, lo voy a decir así, no al Estado extranjero. Extranjero, entiéndase cualquiera. Son 3 poderes que constituyen el Estado Nacional Mexicano. Por eso se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no estamos amparando de manera general, o sea, a otras naciones. México como país ha sido solidario durante toda la vida. Y de eso constancia hay en todo tiempo. Sin embargo, el apoyo a la población, a la base, a los ciudadanos, pues está y debe de ser regida por estos 3 poderes. O sea, claro, el poder ejecutivo es ahora sí que el director de orquesta, es quien con la batuta va diciendo qué se mueve y qué no. O sea, es esa facultad, esa es la característica del sistema presidencial en México. Así funciona. Y lo que vemos actualmente es que funciona bien. El poder legislativo ha entrado en esa sintonía y lo ha tratado de empujar, sobre todo del grupo parlamentario que apoya el proyecto de transformación, porque bueno, hay otros grupos parlamentarios, otros grupos de partido que no han apoyado de la manera que debería de ser. O sea, han mostrado, dicen por ahí, han mostrado el cobre. Pero bueno, gracias a que las personas votaron por eso les hablaba en videos anteriores, voten junto con pegado, su candidato favorito con el apoyo de senador, de diputado, apoyen el proyecto de transformación, de ahí la importancia. Pero ¿dónde nos quedan a deber? ¿Dónde nos ha quedado a deber la justicia? Pues en el Poder Judicial de la Federación, porque ahí hay muchísimos intereses que no son de carácter nacional. Y son intereses que tienen, pues que saben cómo hablarle a las personas que están ahí, les conocen sus gustos, les conocen sus jugadas y saben cómo llegarles. Entonces,
hay que fortalecer el Poder Judicial de la Federación a través de una reforma, y esa reforma es ingresar al mundo de la democracia en el Poder Judicial de la Federación. Que seamos los ciudadanos quienes votemos por poner a esos magistrados y ministros. Y lo digo de manera respetuosa, porque al final del día, si alguien me dijera que eso no está bien o que no es lo correcto, pues entonces le pregunto, entonces ¿para qué votamos por presidente, o por qué votamos por senadores, o por qué votamos por diputados? O sea, diciéndolo en otras palabras, el último pedazo que tienen técnicamente esos intereses extranjeros está enquistado en el Poder Judicial de la Federación. Y pues decirles que no es lo óptimo, no es lo correcto, porque pretender castigar a la ciudadanía a través de mandar, lo quiero decir de la manera más amable, es que a veces se me olvida que debo de ser amable cuando pienso en estas cosas, pero se debe de considerar que las decisiones que se toman en el Poder Judicial de la Federación afectan a toda la población, afectan a toda la ciudadanía. Puede haber una ley que sea positiva, pero o de beneficio o de aprovechamiento para el país, pero el Poder Judicial pretende tirarla, pretende derribarla. Habrá quien va a decir, no, pues mira, léete las sentencias que han salido, ha salido campechano. Pues podemos ver las campechanas que han salido unas sí y otras no. El problema es cuáles han salido no cuando se ha tratado del interés nacional. Ahora nada más para terminar con esto, quiero decirles, se trata, no hago referencia de manera particular a ningún magistrado, ningún ministro, ningún juez. Pero sí es de urgencia nacional, lo pongo así con subrayado, es de seguridad nacional para nosotros, seguridad nacional interna, que aplique la democracia en el Poder Judicial de la Federación. Y no exagero cuando digo que de verdad urge. Esa es mi humilde opinión, es lo que les puedo platicar sobre ese tema. Porque sí se fue debilitando, así como se debilitó la seguridad interna, y como hemos venido platicando acerca de diferentes áreas, fue debilitado el Poder Judicial, fue también lo trataron de aniquilar. Así vean ustedes los edificios y que hay personal, no me refiero de manera, y ya para terminar, al personal operativo, a los trabajadores, ¿no? Sino sobre todo para esas personas, esos jueces que toman esas decisiones de peso, jueces, magistrados, ministros que toman esas decisiones de peso para el país. Recordemos que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, lo digo con mucho respeto. Pero bueno, hasta ahí le dejo, amigos, platicaremos un poquito más adelante, porque nada más para redondear esta idea, tengan ustedes también a entender que para poder dar cambio y echar para atrás toda esta estructura, todos estos esta araña que hicieron para poder estar pues llevándose los intereses extranjeros, los grupos de interés, su tajadota del pastel, que se estén llevando que ellos quieren ver su renta mensual vitalicia. Se requiere sí del poder legislativo, pero también se necesita del apoyo del Poder Judicial. De ahí la importancia. Por eso es la importancia, porque sin el Poder Judicial se puede avanzar, pues sí se puede, pero cuesta más. Entonces, pues oigan, ya sí que ya nos cobraron mucho de renta durante ya mucho tiempo, ¿no? Que dicen por ahí ya estuvo suave, digo yo, con mucho respeto. Pero bueno, ahora que estamos hablando de dineros, les había comentado acerca de las reservas internacionales y de la importancia de la compra de oro. Y nada más para ir redondeando esta idea, la quiero ir tocando con un poco más de calma, pero mencionarles, porque no se los platiqué, esta acción de la compra de oro corresponde o debiera de corresponder a Banco de México. Recordemos que precisamente hablando de los organismos autónomos, Banco de México es un organismo autónomo, pero vamos a decir Banco de México es un organismo autónomo porque realmente necesita la autonomía. O sea, el Banco de México, pues al final del día, como los grandes jugadores en el mundo, las enormes esferas financieras, pues van dictando sus políticas de cómo se mueven los dineros. Bueno, y bueno, en la medida, pues los bancos los bancos de dinero de los países, pues tienen que ir ajustándose a esas cantidades, bueno, a esas políticas.
y lo digo de manera respetuosa, o sea, en la medida en la que se mueven estas esferas, pues también se adaptan los bancos de cada país. Y en el caso de la compra del oro, correspondería a Banco de México. Obviamente quiero reiterar y dejar, ahora sí que el pronunciarme, y lo hago de manera respetuosa, la compra de dólares en este caso, o las reservas deben de mantenerse definitivamente sobre los dólares. De eso no puede haber variación. Pero también no dejar de lado el cochinito, echarle unas moneditas de oro, porque ya no se los platiqué, pero de manera general, vamos a ponerlo así, es un respaldo para el país el tener una reserva de oro. Poco, o sea, no estamos hablando, ¿no? O sea, ojalá lleguemos al puerto de ser potencia mundial, vamos en camino, o sea, vamos en la dirección, falta tiempo, sí, claro, pero, pues como todo en la vida, así como es importante que la población de un país ahorre y le vaya echando ahí al guardadito, que ahorra en los bancos de carácter nacional, y que ese ahorro se quede en México, desde luego, para proyectos productivos, para el beneficio del país. De la misma manera, un país debe de diversificarse y debe de hacer su ahorradito. Así como un ciudadano va y guarda, se las voy a poner de esta manera. Una persona tiene su sueldo, lo gana y va y guarda, va y se va de viaje, va y guarda algo en el banco y perfecto. Pero ustedes habrán notado que generalmente, y sobre todo las mamás o las abuelitas, eran las de que iban y se compraban que un anillito de oro, una alajita, algo. Obviamente, pues tener oro como nación da un respaldo, una solidez a la economía del país. Le da una solidez. Porque alguien va a decir, pues sí, la economía va a dar la solidez, claro, la economía da la solidez, pero también tener de manera física, de manera práctica, un metal, que en este caso es el oro, el cual le da una solidez extra, apuntala con mayor fortaleza a la economía nacional. Historias, bueno, se pueden discutir de pros y contras, pero repito y reitero, ojalá, como la abuelita, se le eche unas moneditas, al cochinito unas moneditas de oro. O sea, no estamos pensando en ir y comprar la joyería, ¿verdad? O comprar las alhajas más caras. Pero sí es importante tenerlo. Y tenerlo presente porque eso fortalece y ayuda e impulsa a la banca. Da solidez al país, a su economía. Eso es súper importante. Hay que tener un guardadito. Hay que pensar en ese futuro al que todos aspiramos llegar, y ese es como el retiro, por explicarlo de alguna manera, el retiro de un país. Es como llegas al momento en el que, bueno, ahí tienes tu guardadito ante cualquier situación, ante cualquier emergencia, pero bueno, siempre estás con los socios y con los socios se va de la mano y se trabaja y se apoya y se fomenta, pero también uno tiene que estar pensando en el beneficio, pues como nación. Ese es uno de los beneficios, esa es una responsabilidad directa de Banco de México. Entonces, bueno, se los quería dejar ahí presente. Y pues estaremos platicando próximamente, amigos. Yo quiero platicarles del tema laboral. Es bien importante porque se relaciona muchísimo con todos estos intereses de cómo el sistema inmobiliario, cómo puede manipular también a la economía. Y cuando digo manipularla, tristemente, a través de estos servicios pues de esta información que yo me he hecho, he podido descubrir, pues decirles, ¿no? O sea, es triste mencionarlo, pero bueno, así lo dejaron pasar en estos sexenios. Por eso es importante no olvidar lo que hicieron aquellos gobiernos, porque de veras que nos llevaron por el camino de la tragedia. Pues muchos de los intereses, ahorita nada se los voy a dejar así de manera muy general, fueron tomando, de estos grupos de interés, fueron tomando posición de los diversos sectores, porque son muchos los que conforman al país. Uno de estos fue el sector inmobiliario. Al final del día viene una frase que ustedes habrán escuchado mucho, que dicen: compra barato y vende caro. Esa aplica en el sector inmobiliario.
pero fueron acaparando diversas áreas de la ciudad, aquí, en México y bueno, les iba a decir aquí en México, en el mundo, pues sí, pero bueno, aquí en todo el país. Zonas muy representativas. Alguien me va a decir, pues sí, pues yo tengo mi casita, sí. El detalle es que cuando se manipula el precio en algunas áreas, se está induciendo a la población, a algunos, y lo vuelvo a decir de manera respetuosa, no es malo que las personas queramos siempre mejorar, aspirar a algo mejor. Creo que eso es lo que todos queremos en la vida. Todos queremos llegar a tener siempre algo mejor. Lo anhelamos. El problema es que el anhelo de mejora no se convierta en una obsesión y que esa obsesión no se convierta en discriminación. Hay personas que definitivamente yo puedo decirlo, las conozco. Me ha tocado estar con personas que les encanta mucho la vida de ciudad. Y alguien me dice, pues, ¿qué es la vida de ciudad? Pues yo también haría esa pregunta, pero lo voy a dejar así. Vida de ciudad. Y es gente que le gusta vivir en departamento. Muchísimas personas viven en departamentos, yo lo sé. Hoy en día, muchos de estos departamentos cada vez se hacen o los construyen más y más y más y más y más pequeños. Decía por ahí un amigo, los hacen para dormir parados. Y no estamos hablando de casas de interés social, de ese modelo que se trabajó durante aquellos sexenios. Eso ya se detuvo, ya se paró. Fue otro logro de este gobierno y tiene su explicación. Pero a muchas personas se les vende la ilusión de espacios, pues francamente, de costos muy elevados. Y bueno, el sector inmobiliario va de la mano con el sector financiero. Desafortunadamente hay personas a quienes les gusta, o sea, pareciera que dices, bueno, vives en un departamento de 40 metros cuadrados, pues qué padre, te gusta, sí, está bien, pero yo pienso, ¿no? Dicen por ahí, con eso, con lo que te costó, te hubieras podido comprar un terreno de unas 5 o 10 hectáreas en otro lugar y hubieras podido hacer una casita. Es que tengo que vivir aquí en la ciudad, o tengo que vivir en tal ciudad, o vivo, bueno, o sea, para gusto para todo hay, y eso está bien, o sea, a quien le guste eso está perfecto. Pero aquí el punto es cuando se utiliza el sector inmobiliario para pretender manipular la economía. Ahí sí ya no está bien, ahí sí ya no nos ayuda. O sea, si alguien construye un edificio o una serie de edificios de mucho lujo y muy bonitos y bastante caros y hay quien los compre, fantástico. O sea, qué bonito. Así sean departamentos súper chiquitos o muy grandes, está bien. Quien tenga para pagarlo, que lo disfrute. Porque de verdad sí hay gente que le gusta eso. Pero cuando se utiliza el sector inmobiliario para crear una burbujita inmobiliaria y con eso tratar de controlar la economía, eso sí ya no está padre, porque las mismas personas pues luego ni cuenta se dan, o sea, ellos al final sacan su crédito, habrá quien pueda pagar la mitad y lo demás a crédito, habrá quien pueda pagar lo que está de contado, creo que son los menos, pero pues al final es un gusto de las personas, pero muchas veces crear esas burbujas inmobiliarias, si no digo, no lo digo de forma, lo voy a decir de forma amable, si no medio afectan, dañan mucho a la economía de abajo, a la economía de las personas comunes, y eso ya es un tema que vamos a platicar más adelante. Y pues por otra parte, mencionarles ya para finalizar, amigos, de este video, yo tenía pensado, uno de mis viajes, lo comparto, a mí me hubiera gustado mucho ir a Las Vegas, no sé si algún día pueda ir a Las Vegas, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ya no sé si algún día pueda ir. Tenía 2 viajes pensados, el otro era Cuba. A mí como me llama mucho la vida de Cuba, me llama mucho cómo ha sido su población, su gente, a pesar de todo el bloqueo que han tenido a lo largo del tiempo, un bloqueo económico que les ha sido muy dañino. Eso hago reflexión porque pensando en México, en estos intereses extranjeros, en estos grupos de interés, porque cuando hago referencia a grupos a interés extranjero, no es de manera categórica para un país. Hay grupos de interés que vienen de un país o de otros, pero
pero obedecen a intereses luego muy perversos. Y esos intereses a veces no se dan cuenta del daño que ocasionan. Yo tengo gente cercana que me platicó que fue de visita, que le tocó viajar a Cuba y me platican pues cosas muy bonitas. O sea, hay cosas muy, muy curiosas de Cuba. Y es un lugar que me hubiera gustado mucho, quizá en algún futuro pudiera ir a conocer. Pero bueno, ahora se vio el apoyo que ha dado, en este caso, el gobierno de México y el gobierno de Cuba, esa unión que se brinda en el sector médico, que nos hacen favor de enviar a México los médicos que hacen falta. Y eso es bonito porque, bueno, de alguna manera la cultura, las relaciones se estrechan entre estos dos países. Y es curioso ver lo que me han platicado acerca de Cuba, de la gente que fue, gente muy divertida, muy jocosa. En términos de baile, bueno, lo pongo en términos de baile, alguien me decía, un maestro de baile decía, que aquí, que los cubanos dicen que en México bailamos atravesado, y este maestro les decía allá a los cubanos, no, los que bailan atravesado son ustedes, porque bueno, allá parece que el ritmo lo cuentan, según me platican, 1, 2, 3, y ellos dan el paso creo en el 3, y nosotros es 1, 2, 3, 1, 2, 3 en la pausa, pero bueno, esas son historias de música. Lo que sí es que es un pueblo que sí se agradece, se aprecia mucho lo que hacen, y pues de la misma forma, pues mandarles un fuerte abrazo a los amigos cubanos. Me tocó conocer, cosa curiosa, en la universidad algún par de jóvenes cubanos. Fue muy, muy extraño la forma de conocerlos, pero bueno, fue por corto tiempo. Fue corto tiempo, pero bueno, al final se agradece. Fue muy curiosa el conocer a estas personas cubanas que a mí me ha tocado convivir con ellos. Y pues esperemos que así como en México se está dando solución y que hay acompañamiento de muchos socios, de muchos grupos, porque recordando esto del interés nacional y de los intereses extranjeros, hay intereses que son socios, que vienen así, miren, también, como los empresarios nacionales, vienen así vienen agarrados con el gobierno, brazo a brazo, también hay socios de fuera, que también están jalando parejo, y eso ayuda a México. Eso es algo bonito, eso es algo que se agradece, yo lo veo muy, muy benéfico, y así como en México le estaremos dando solución a estos institutos autónomos que solo están buscando pues servir a algunos cuantos porque quieren su renta vitalicia, ellos quieren su renta, ellos quieren seguir con su renta. Bueno, pues ellos quieren, dicen, ¿no? Vamos en México a seguir trabajando para que se dé marcha atrás a toda esta estructura que fue intencional, a que exista la democracia en el Poder Judicial, porque de verdad que están obligados. Es un compromiso, es un compromiso para México. Y de la misma forma en la que estamos arreglando estos asuntos en México, de verdad que ojalá esos grupos de interés también busquen darle solución y ayuda al pueblo de Cuba, porque mantener un bloqueo y una restricción de la manera en la que se tiene al pueblo de Cuba, pues yo considero que sí está fuera de dimensión. Sí, han sido ya muchos años, y por ahí alguien por ahí me llegó a decir que bueno, son los intereses, ¿no? O sea, cada quien se cobra sus intereses como quiere. Pues sí, pero ojalá que esos grupos de interés tengan conciencia de que pues también a quienes están afectando allá es a gente que son ciudadanos de ese país, y pues que siempre estar con las mejores relaciones, ¿no? Buscar el beneficio de las poblaciones, que esa es la intención y la idea pues de vivir en sociedad, creo yo. Eso es lo que yo me imagino, así la visualizo yo, no sé qué tan bien o tan mal ande, dicen por ahí, pero yo pienso que está bastante bien, o sea, mi visión creo que no anda tan perdida. Así que pues es como un recordatorio amable y respetuoso de que de verdad ojalá se vayan abriendo caminos, se vaya abriendo brecha para que en Cuba, que es una nación que pues le ha tocado también que
que le aprieten muy, muy fuerte, le devuelvan una sonrisa. Le sonrían y pues así como cualquier nación que quiere salir adelante, pues se les brinde la oportunidad de salir adelante, porque todos nos la merecemos, porque pues todos estamos de paso en la vida, ¿no? Entonces, pues dicen por ahí, venimos a la vida a disfrutarla. Entonces, pues ojalá esto también se tenga como una bonita sugerencia para esos grupos de interés que ejercen con mucha dureza sus decisiones, en algunos casos. Y en otras, pues en el entendido de que todo se va entendiendo, ¿verdad? Todo va agarrando su posición. Bueno, pues aquí en México seguimos informando en Mi Patria, amigos. Yo les estaré platicando más adelante. Ahorita todavía no les tengo esta información para que se les pueda presentar acerca del IMSS, de la UNAM. Lo haré en los próximos capítulos. Y estaremos platicando acerca del tema laboral, porque es de mucha importancia tener presente la relevancia. El hecho de hablar de instituciones autónomas aquí en México nos representó que fue un cinturón en todos los sectores. Hoy día el gobierno, con los apoyos con el esfuerzo que ha logrado para el incremento de los salarios mínimos, para posicionar a México como una buena opción de inversión, ha mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos, de la población. Obviamente vamos al origen de todo esto. Habiendo una población, una base fuerte, las empresas y los negocios reciben más. O sea, es básico, o sea, es economía básica. Pero en el ámbito laboral hay muchas anomalías todavía que deberían de ser revisadas y vistas. Digo, yo considero que lo tiene muy presente el gobierno, pero bueno, yo quiero platicarlo porque pues siempre es interesante que uno dé su punto de vista. Y también les estaré platicando en un próximo video. No sé si este video me lo voy a echar antes o después, pero quiero platicarles acerca de ese pensamiento de algunas personas. Lo iremos desmenuzando, pero tener presente que hay personas que pierden de vista lo importante. Y efectivamente, vamos a explicarlo de esta manera. Claro, se hace falta dinero. Dicen que no hay dinero que alcance en el mundo. Bueno, sí, no hay dinero que alcance, pero bien administrado sí alcanza. Y ejemplo de eso lo ha puesto este gobierno aquí en México. El apoyo, los flujos de dinero que pasan por el mundo son tremendos, son enormes. Y seguro que alcanza para todos, sabiéndolo administrar. Hay gente que pierde de vista lo importante. Y desafortunadamente pues de acuerdo a los informes que a mí me pasan, les digo que yo ya hasta debería de ser de inteligencia, del Servicio de Inteligencia Nacional. De acuerdo a los informes que a mí me hacen llegar, luego me facilitan, a veces no son las esferas más altas ya las que tienen esa visión. Quizás son estas esferas, estos grupos, los iniciadores, los que dieron continuación a estos proyectos, quienes tuvieron una buena idea en su momento, la ejercieron de manera que pudiera cuajar. Al paso del tiempo, pues todas las personas envejecemos, todas las personas, pues tarde o temprano, pues nos retiramos. Dicen por ahí, nos jubilan o nos jubilamos, ¿verdad? Y tienen que pasar toda esa información, o tienen que pasar todo ese proceso de creación vamos a llamar, de sus proyectos empresariales, pues a los hijos, y luego los hijos ya también están grandes, y pues pasa a los nietos, ¿no? De padre a hijo. Pero a veces, pues ya en estos tiempos, hay personas que de verdad que pierden de vista lo importante. O sea, ven pasar tanto dinero que ya no tienen presente ya el uso que le dan al dinero. O sea, simplemente es la necedad de querer más dinero. Y ya ni siquiera lo controlan. O sea, lo más absurdo de la historia es de que hay flujos tan grandes de dinero que ya no los controlan. O sea, ya solamente los ven en papel. O sea, ellos ya no se preocupan por ir a la tienda a comprar comida. Abren el refrigerador y siempre va a estar lleno de comida. O sea, ya no es si se van y se compran un carro nuevo. O sea, ellos ya nada más piden carro nuevo y le llega.
sea, y esas esferas están en medio. Entonces yo quiero platicar acerca de eso. Se los estaré platicando, estaré revisando si lo hago en próximo video o en los próximos videos, pero es muy interesante para que lo tengan presente. Digo, es acerca de un tipo de pensamiento que debería de ser considerado. Pero bueno, yo ahí lo dejo, es nada más una bonita sugerencia. Ahora sí, como dicen, son las llamadas a misa, las oye quien quiere y quien no, pues no. Entonces, pues eso es todo, amigos, yo me despido, les agradezco mucho, nos estamos viendo a la siguiente. Hasta luego. Y no se les olvide, democracia en el Poder Judicial de la Federación, que los ciudadanos votemos por las personas que nos representan, porque nos representan en esos cargos. No se les olvide, porque los estamos viendo, sabemos para dónde van. Adiós, amigos.